Madre Luisa en Nerva. Yo comenzaría por el comienzo, que fue mi llegada a Nerva. Siempre que se comienza en una parroquia nueva hay un poquito de expectativa, tanto por parte del párroco como del pueblo. Siempre es una novedad. Y en concreto Nerva, que es una zona minera, tiene las características propias de cualquier pueblo minero, que es una situación donde es la mina la que ofrece todo el motivo laboral, social, lo determina todo en un pueblo, el trabajar en una zona minera. La madre mina, que dicen los obreros a veces. También hay un pasado de situaciones laboral, social, problemática, de conflictos laborales. Eso es muy propio de las zonas mineras y por tanto también en Nerva lo había. Situaciones de necesidad, situaciones de hambre, todo un pasado. Yo llegué en el año 2000, por tanto hay una historial de muchos años detrás, a veces de tensión, de conflicto y también de carencia y necesidades de la familia, de las personas. Yo cuando llegué me encontré un pueblo cercano y familiar. Me sentí a gusto, bien acogido. También tuve ocasión de conocer a estas dos como asociaciones religiosas, comunidades, como fueron las hermanas de Hijas de la Caridad, que especialmente tenían una dedicación a la enseñanza, por lo cual han marcado durante muchos años un estilo religioso en el pueblo que se notaba. Gracias a Dios se encuentra uno allí muy bien, me encontraba en el pueblo con una respuesta religiosa muy grata. Y también tener la experiencia del encuentro con Madre Luisa, que formaba una comunidad religiosa, asociación religiosa, obra de Jesús Nazareno. La cercanía de la casa del párroco con la vivienda de ella y del asilo era pegado casi pared con pared. Eso me hizo el poder tener mucho contacto con ella, las hermanas que formaban esa atención especialmente a los ancianos. Yo pensaba efectivamente que 50 años atrás era cuando comenzó, y por tanto lo que yo me encontraba era como el fruto de una larga trayectoria de servicio, de entrega, de sacrificio, de generosidad en estas hermanas que formaban parte juntamente con Madre Luisa. En el trato que estuve teniendo con Madre Luisa, se notaba que era una mujer de Dios. Esas características que son propias de algunas personas escogidas, no es frecuente, pero que se le nota. Que tiene unción y que el trato y la acogida se nota, la cercanía. Y ese era un distintivo de Madre Luisa. En los encuentros que tuve con ella, tuve ocasión de especialmente descubrir que era una verdadera guía espiritual para las personas y muy especialmente para las hermanas consagradas que estaban al servicio de la residencia. Una verdadera guía como punto de referencia al cual pues acudían siempre en todos los problemas, tanto materiales como espirituales. Lo tenía como diría, de naturaleza.
Y yo veía también que eso no era una cosa que se improvisaba, sino algo que había recibido con una educación esmerada y cuidada, y especialmente educación espiritual, especialmente su juventud. Y también ha tenido, yo veía, ella también me lo contaba alguna vez, los buenos guías espirituales que la conducían. Por tanto, ha tenido un acompañamiento muy especial que luego se va a ver reflejado en las hermanas que estaban allí con ella. También notaba que había una profunda vida interior, que no es corriente, pero en una persona especial como esta sí se le notaba. Vida interior que se manifestaba especialmente en el trato con Jesús. Y después iré descubriendo que con un nombre más concreto como Jesús Nazareno, obra de Jesús Nazareno. Era su maestro. La cercanía de la capilla con el lugar donde ellas habitaban era no solamente cercanía como un lugar de encuentro, lugar de visita, lugar de trato, lugar de oración, la celebración de la misa diaria, la celebración del sacramento de la penitencia mensual. Eso iba labrando efectivamente, no solamente en ella, el Señor iba esculpiendo una persona especialmente delicada de espíritu, sino también en los demás. Con frecuencia percibía el trato íntimo que tenía con el Señor en las visitas que tenía en la capilla, y la delicadeza también con que acudía a las personas que acudían a ella, o bien para residir en la residencia, o bien para plantearle algún problema, que era notorio que a todos acogía y atendía de forma con corazón de mujer de Dios, como yo suelo decir. Madre Luisa es una mujer especialmente que contagia lo que lleva dentro, y eso yo lo he notado siempre. Es difícil de guardar lo que se siente, y me ha llamado mucho la atención especialmente cómo ha contagiado la propia familia el carisma que ella tenía. Ha contagiado a la hermana, ha contagiado a la sobrina, ha contagiado a las mujeres cercanas que conocía, bueno, hasta tal punto que eso a la misma familia de sangre le ha puesto el hábito de Jesús Nazareno, de la asociación religiosa. He notado también cómo ha contagiado a las personas que trataba, y especialmente al pueblo, muy bien recibida y querida. Eso lo he notado también cuando salía algunas hermanas a pedir por las casas porque realmente había necesidad. Y siempre venían contentas. Me llamó mucho la atención cómo manifestaba la pobreza, la carencia, para poder atender a tantas mujeres que tenían necesidad de cuidar, llevar la casa adelante, la comida, ciertamente necesitaba, y así lo manifestaba a los demás. He notado también a veces que había alguna dificultad, y recuerdo, por ejemplo, la iglesia del asilo, lo saben muchos que habéis estado allí, está muy cercana al lugar donde ellas viven, diría pared con pared, y también la capilla. En la catequesis de los niños se preparan a la comunión,
era un lugar de libertad también, ¿no? Donde los niños expresaban sus cantos o también los juegos, los gritos, y eso no tenía más remedio que influir en el lugar donde estaban, que era la misma iglesia del asilo, influir también en la capilla, donde rompía el silencio que ellas pudieran tener cuando estaban allí. Otras actividades que se hacían también en la iglesia eran catequesis de adultos, encuentros de familia, y eso realmente a veces a deshora. No tenía más remedio que influir en la intimidad de la cercanía de la pared de la vivienda y del asilo. No obstante, nunca le vi gestos ni quejas sobre ello. También me ha llamado la atención que por el pueblo han pasado muchos párrocos, claro. Yo soy uno de ellos, pero anteriormente pues muchos. Y siempre las personas tenemos nuestras diferencias, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Y yo he notado cómo ha tenido expresión de recuerdo con cariño sobre los sacerdotes. Alguna vez sé que ha habido algunas dificultades y ella se ha manifestado también, pero por lo menos mi propia experiencia es la paciencia que tenía con la diversidad. Cada 4 años, a lo mejor, o 5 o 6, cambiaba un párroco. La paciencia que tenía que tener con la diversidad de personas que somos los que hemos pasado por allí. Recuerdo también que ella me contaba, una vez vino un inspector de los servicios sociales que controlan y llevan un poco la residencia de ancianos y eso, y les ponía muchas pegas a este inspector, muchos detalles que eran dificultades. Y ella manifestaba con toda esa espontaneidad, decir, si nosotros lo que queremos es hacerle el bien a las hermanas, y lo importante es que las mujeres se sientan, las ancianas se sientan queridas, eso es lo más importante, aunque haya detalles que puedan faltar. Ahora mismo sé que hay carencia de vocaciones, y es una cosa importante, saber que cada vez son menos, y que es necesario que se recupere ese vigor de nuevas hermanas que vivan consagradas también a ese servicio a las ancianas que siempre estará ahí necesitadas. Yo pienso que es necesario volver la mirada para cubrir esa necesidad, volver la mirada al origen del carisma, y también a la fuente donde ella, Madre Luisa, ha bebido, que ha sido en esa cercanía con Jesús de Nazaret. Por tanto, pedir la ayuda de nuevas vocaciones, eso hay que hacerlo al fundador, que es el Señor. Yo recuerdo también en el Evangelio, Jesús hablaba con los apóstoles y ante la necesidad de pastores que cuiden al rebaño, Jesús decía, rogar al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Yo pienso que es lo principal. El autor de la vocación es el Señor, el que mueve el corazón, el que mueve la mente, el que hace cambiar de vida. Y es verdad que hay que ofrecer, mostrar la obra de Madre Luisa, para que pueda también un poco contagiar a las personas que ha tocado Dios el corazón. Pero también, y creo que principalmente, es necesario
orar al dueño de la viña, al Señor de la mies, al Señor, para que Él, que conoce principalmente la necesidad, mueva corazones y cambie las mentes y pueda hacer imitadores de Madre Luisa para que se pueda continuar esta obra grande en el nombre del Señor.